Le rogué durante 3 semanas. Entonces soltó la bomba. Mi ex lo hacía mejor. Esa mañana, tomé mis papeles, dejé una nota y me fui. Al anochecer, había 47 llamadas perdidas. Mañana, se enterará del resto. 3 semanas. Ese es el tiempo que mi propia esposa me había ignorado. 3 semanas viéndola deslizar el dedo por su teléfono mientras yo intentaba mostrarle cualquier tipo de afecto. 3 semanas siendo tratado como un compañero de piso que ocasionalmente ayudaba a pagar las facturas. Había empezado sutilmente. Una mejilla que se apartaba cuando me inclinaba para besarla. Un giro hacia el otro lado cuando la buscaba en la cama. Estoy cansada se había convertido en su frase favorita, pronunciada con el entusiasmo de alguien que lee una lista de la compra. Pero no era solo la distancia física lo que me consumía. Era el completo bloqueo emocional que la acompañaba. Lo había intentado todo. Traerle café del autoservicio de camino a casa desde la oficina. Organizar una cena agradable en ese lugar italiano del centro que a ella le encantaba. Incluso sugerir una escapada de fin de semana a las montañas. Cada intento fue recibido con la misma respuesta tibia. ¡Qué amable! O, quizás más tarde. O mi favorita. Ya veremos. La peor parte era que ni siquiera me miraba durante sus rechazos, manteniendo sus ojos pegados a la pantalla como si yo fuera una molesta interrupción en su entretenimiento nocturno. Había empezado a preguntarme si había hecho algo mal, si había dicho algo que la ofendió. Pero cada vez que le preguntaba, ella lo descartaba diciendo, no pasa nada. Simplemente no estoy de humor. Durante 3 semanas seguidas, vamos. El martes pasado, decidí abordar el problema de frente. Estábamos sentados en el sofá después de la cena, y ella estaba en su habitual rutina de zombi del teléfono mientras una serie de Netflix se reproducía de fondo. Apagué la televisión y me senté frente a ella. Tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Qué quieres decir? Sabes exactamente a qué me refiero. No hemos tenido intimidad en semanas. Apenas me reconoces cuando intento mostrarte afecto. Vivimos como extraños. Finalmente, levantó la vista, pero con una expresión como si estuviera exagerando. La gente pasa por fases. Es normal. 3 semanas no es una fase. Es un patrón. Dejó su teléfono con un suspiro exagerado. Vale. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué debería forzarme a estar de humor solo porque tú quieres atención? Quiero entender por qué mi esposa me trata como si fuera invisible en mi propia casa. Fue entonces cuando su expresión cambió. Algo frío cruzó su rostro y se levantó del sofá. ¿Quieres saber la verdad? Eres tan necesitado, siempre queriendo algo de mí. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. Acababa de comparar nuestro matrimonio con su relación anterior, me había comparado con el tipo con el que estuvo antes que yo, y aparentemente yo no estaba a la altura. Me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de decir. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados, como si acabara de pronunciar una verdad profunda en lugar de un insulto devastador. La mujer con la que me había casado, con la que había construido una vida, me acababa de decir que su exnovio era mejor haciéndola sentir apreciada que yo. Así que esa es la explicación, dije con calma. ¿Qué, me estás comparando con él? Ella puso los ojos en blanco. No estoy comparando a nadie. Solo digo que algunos hombres saben cómo hacer que una mujer se sienta valorada sin ser tan exigentes. ¿Exigente? Así llamaba ella a querer un afecto básico de mi propia esposa. ¿Exigente? Me levanté lentamente sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, sino más bien claridad. El tipo de claridad que obtienes cuando alguien te muestra exactamente dónde te encuentras en sus prioridades. No veo por qué estás siendo tan dramático. Estás haciendo un problema de la nada. Pero no estaba haciendo un problema. Finalmente estaba entendiendo la situación real. Durante 3 semanas, me había preguntado qué había hecho mal.
Resultó que mi crimen era existir en el mismo espacio que sus recuerdos de otra persona. Mi crimen era no estar a la altura de una versión idealizada de una relación que ella había decidido que era mejor que la nuestra. Subí las escaleras sin decir otra palabra. Detrás de mí, la oí gritar, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar de esto. Pero sí habíamos terminado. Terminamos en el momento en que ella decidió que nuestro matrimonio valía menos que su nostalgia por alguien que ya ni siquiera estaba en su vida. Me senté en el borde de nuestra cama mirando a la pared. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. No solo me había rechazado. Me había clasificado y yo había perdido contra un fantasma. Esa noche, se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Se cepilló los dientes, hizo su rutina de cuidado de la piel, se metió bajo las sábanas y cogió su teléfono. Lo de siempre para ella. Pero algo había cambiado para mí. Ya no estaba enojado. Ya no estaba herido. Había terminado de mendigar migajas de atención de alguien que claramente pensaba que no las merecía. Había terminado de competir con un recuerdo. Tumbado en la oscuridad, escuchándola navegar por las redes sociales a mi lado, tomé una decisión. Ya no iba a defender mi caso. No iba a intentar convencerla de mi valor. No iba a pedir lo que debería haberse dado libremente. En cambio, le iba a dar exactamente lo que parecía querer, espacio para apreciar cuán poco exigente podría ser su vida sin mí en ella. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas, no estaba planeando cómo reconectar con ella. No estaba pensando en gestos románticos o en formas de iniciar una conversación. Estaba pensando en la logística. Ella ya estaba abajo preparando café cuando bajé. Normalmente, intentaría hablar con ella antes de que se fuera a trabajar. Tal vez robarle un beso o preguntarle cómo iba a ser su día. Hoy no. Me serví mi propio café, cogí un plátano y me dirigí a la puerta. «Te vas temprano», dijo, sin mirarme realmente. Sí. No di más detalles. Dejé que se preguntara. En el trabajo, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi banco y abrí una cuenta corriente separada. Nada dramático, solo transferir parte de mi salario a una cuenta solo a mi nombre. Luego hice una lista de todo lo que era mío, nuestro, de ella. Resultó que había sido bastante generoso a lo largo de los años. La mayoría de las cosas valiosas estaban a mi nombre. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá en su lugar habitual, teléfono en mano, un reality show de fondo que en realidad no estaba viendo. «¿Cómo te fue el día?», preguntó sin levantar la vista. «Bien, eso es todo. Simplemente bien». Me senté en el sillón frente a ella en lugar de en el sofá a su lado. «¿Qué más te gustaría saber?». Finalmente me miró, confundida por mi tono. «No sé. Normalmente me cuentas sobre tu trabajo o lo que pasó o algo». «Oh, ¿en serio?». No me había dado cuenta de que estabas escuchando. Sus cejas se levantaron. «¿Qué se supone que significa eso?». «Nada. Solo una observación». Durante los siguientes días, continué así, distanciándome. Dejé de iniciar conversaciones sobre nuestra relación. Dejé de preguntar cómo le había ido el día con algún interés real, dejé de sugerir actividades que pudiéramos hacer juntos. Cuando hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi comportamiento, respondía con el tipo de cortesía diplomática que usas con un colega que no te agrada especialmente. Podía notar que claramente le estaba afectando. «Estás siendo raro», anunció durante la cena. «¿Raro cómo?». «No sé, diferente, distante». Levanté la vista de mi plato. «Te estoy dando lo que pediste. Espacio para sentirte menos exigida». «Eso no es lo que dije». «Dijiste que era demasiado necesitado, así que estoy siendo menos necesitado». «Problema resuelto». Dejó el tenedor. «¿Estás siendo pasivo-agresivo?». «No, estoy siendo reactivo». «Hay una diferencia». «¿Qué se supone que significa eso?». Me recliné en mi silla.
Significa que no voy a perseguir a alguien que claramente ya no quiere ser perseguido. Dejaste muy claro que mi atención te parece una presión. Así que, considera la presión oficialmente levantada. Estás actuando como un niño. En realidad, estoy actuando como un adulto que escuchó lo que su esposa le dijo y ajustó su comportamiento en consecuencia. Me miró fijamente durante un largo momento. No dije que no quiero tu atención. Dije que eras necesitado al respecto. No, y aparentemente tu ex sabía cómo darte atención sin ser necesitado. Así que obviamente mi enfoque era incorrecto. Su rostro se sonrojó. Nunca vas a olvidar eso, ¿verdad? ¿Olvidar qué? El hecho de que comparaste nuestro matrimonio con tu relación anterior y lo encontraste deficiente. ¿Por qué iba a olvidar eso? Fue muy informativo. Estaba frustrada. La gente dice cosas cuando está frustrada. Por supuesto que sí. Dicen lo que realmente piensan. Ese fin de semana, mientras ella estaba fuera con amigos, reuní discretamente todos mis documentos importantes. Mi certificado de nacimiento, mi pasaporte, registros financieros, papeles del seguro. Los organicé en una carpeta y los puse en mi coche. Luego recorrí la casa e hice un inventario mental de lo que había traído al matrimonio versus lo que habíamos adquirido juntos. El domingo por la noche, intentó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que hablamos, dijo, sentándose a mi lado en el sofá por primera vez en días. ¿Qué conversación? Sobre nosotros, sobre la intimidad. Silencié el televisor y me volví hacia ella. Y tal vez deberíamos intentar trabajar en ello juntos. Ir a terapia de pareja o algo. ¿Terapia para qué? Para nuestros problemas. Casi me río. Nuestra comunicación me parece bastante clara. Me dijiste exactamente lo que piensas de nuestra relación. Te escuché alto y claro. Estás tergiversando lo que dije. ¿Lo estoy? Porque lo que escuché fue que tu exnovio era mejor haciéndote sentir apreciada que tu marido. ¿Entendí mal algo? Guardó silencio por un momento. No lo quise decir así. ¿Cómo lo quisiste decir? Quise decir que tal vez podrías aprender de la forma en que otros hombres abordan las relaciones. ¿Otros hombres? Como tu ex, hombres que entienden que el aprecio no es solo atención física. Asentí lentamente. Así que todavía se trata de que no estoy a la altura de tus estándares, que aparentemente se basan en otro hombre. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Buscó sus palabras. Estoy diciendo que tal vez ambos necesitemos esforzarnos más. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Me levanté y me dirigí a las escaleras. ¿A dónde vas? A esforzarme más. Solo que no de la manera que esperas. Esa noche, me acosté en la cama junto a ella planeando. Ella pensaba que esto era yo enfurruñado o haciendo una rabieta. Pensaba que eventualmente volvería en sí, me disculparía por ser distante y las cosas volverían a la normalidad. Pensaba que podía hacer una comparación como esa y luego suavizar las cosas con una charla vaga sobre trabajar juntos. Estaba equivocada. El lunes por la mañana, me tomé un día personal en el trabajo. Le dije a mi jefe que tenía un asunto familiar que atender, lo cual no era técnicamente una mentira. Estaba atendiendo el asunto de mi familia desmoronándose. Mientras ella estaba en el trabajo, fui a ver a un abogado de derecho de familia, no para presentar los papeles todavía, sino para entender mis opciones, para saber en qué me estaba metiendo si las cosas iban como sospechaba que irían. El abogado fue directo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 6 años. ¿Hijos? No. ¿Propiedad conjunta? La casa está a nombre de ambos. La mayoría de los otros activos importantes son míos. Él asintió. Eso simplifica las cosas. ¿Está pensando en una separación o en un divorcio? Estoy pensando en cómo sería mi vida sin alguien que no la aprecia. Entendido. Esto es lo que necesita saber. Para cuando llegué a casa esa noche, tenía una idea clara de mi situación legal. También tenía algo más. Un cronograma. No para irme exactamente,
sino para estar listo para irme cuando llegara el momento adecuado, porque tenía la sensación de que ese momento se acercaba. El viernes por la mañana llegó como cualquier otro día. Excepto que no lo era. Ella todavía dormía cuando mi alarma sonó a las 5:30. Había estado poniendo la alarma más temprano toda la semana, fingiendo que quería ir al gimnasio antes del trabajo. En realidad, estaba usando el tiempo extra para finalizar mis preparativos. Me moví por la casa como lo había ensayado. 2 grandes bolsas de lona del armario, ropa esencial para 2 semanas, portátil, cargador, artículos de aseo. La carpeta con mis documentos ya estaba en mi coche. Mis herramientas importantes del garaje, el reloj que me dio mi padre, la pelota de béisbol firmada de cuando tenía 12 años. Todo lo demás podía esperar. No se trataba de llevarme todo lo que poseía. Se trataba de llevarme todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La parte más difícil fue ser silencioso. Cada paso parecía amplificado. Cada cremallera sonaba como una motosierra. Pero ella tenía el sueño profundo, especialmente los fines de semana. Y yo había aprendido sus hábitos durante 6 años de matrimonio. Antes de irme, escribí una nota en un trozo de papel y la dejé en la encimera de la cocina, donde la vería cuando bajara a por café. Querías sentirte apreciada. Ahora puedes descubrir lo que eso significa realmente. Simple, directo, sin drama, sin acusaciones, sin manipulación emocional, solo un hecho. Conduje hasta la casa de mi amigo Chris al otro lado de la ciudad. Me había estado esperando desde el miércoles, cuando finalmente le conté lo que estaba pasando. Chris había pasado por su propio divorcio 2 años antes, así que entendía mi posición mejor que la mayoría. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando llegué con mis maletas. Más ligero de lo que me he sentido en meses. Bien. Así es como deberías sentirte. Me instalé en su habitación de invitados y apagué mi teléfono. Quería que descubriera mi ausencia de forma natural, no porque no estuviera respondiendo un mensaje de texto o una llamada. Quería que bajara, viera la nota, se diera cuenta de que algunas de mis cosas habían desaparecido y entendiera que esto no era una salida dramática para llamar la atención. Era una decisión. Alrededor del mediodía, volví a encender mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. La progresión fue interesante de ver. Primer mensaje enviado a las 8:47 de esa mañana. ¿Dónde estás? Tu nota no tiene ningún sentido. Segundo mensaje, ¿en serio? ¿A dónde fuiste? Esto no es gracioso. A las 10:30 de esa mañana. Contesta el teléfono ahora. Si crees que esto es algún tipo de broma, estás equivocado. Las llamadas comenzaron a ser más frecuentes después de eso. Las dejé todas ir al buzón de voz. Por la noche, tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes. El cambio de tono fue notable. Los mensajes de la tarde estaban enojados. No puedes simplemente irte sin hablar de ello. Eso es infantil y lo sabes. Por la noche, habían pasado a la negociación. Sé que estás enojado, pero podemos superar esto. Solo ven a casa para que podamos hablar. Los mensajes de la noche eran diferentes. Tengo miedo. ¿Dónde te estás quedando? Por favor, solo dime que estás bien. Pero noté algo que no había dicho en ninguno de sus mensajes. Nunca había dicho que se equivocaba con la comparación. Nunca reconoció que lo que había dicho era hiriente. Nunca se disculpó por clasificar nuestro matrimonio en contra de su relación anterior. Chris me vio revisar mi teléfono el sábado por la mañana. Está entrando en pánico. Está pasando por las etapas. Ahora mismo, estamos en algún punto entre la ira y la negociación. ¿Vas a contestar? Todavía no. Necesita entender que esto no es una negociación. Es una consecuencia. El sábado por la tarde, intentó una nueva estrategia. Vino a casa de Chris. Observé desde la ventana cómo golpeaba la puerta principal. Chris respondió y pude oír su voz incluso desde el piso de arriba. Necesito hablar con él. No quiere hablar contigo ahora mismo. Es mi marido y tú eres la razón por la que está aquí en lugar de en casa.
Se quedó en el porche durante 20 minutos, alternando entre gritar a la puerta y llamar a mi teléfono. Finalmente, se fue, no sin antes gritar lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario la oyera. Esto es ridículo. No puedes esconderte para siempre. El domingo fue más tranquilo. Solo unas pocas llamadas, menos mensajes. O se estaba reagrupando o estaba empezando a aceptar que no iba a volver solo porque ella lo exigiera. El lunes por la mañana, intentó ir a mi lugar de trabajo. Había anticipado esto y ya había hablado con seguridad para que la mantuvieran fuera si aparecía. El jefe de seguridad me llamó alrededor de las 10. Su esposa estuvo aquí preguntando por usted. Le dijimos que no estaba disponible y le pedimos que se fuera. No se lo tomó bien. Defina, no se lo tomó bien. Hizo suficiente escándalo como para que tuviéramos que escoltarla fuera de la propiedad. Nada demasiado dramático, pero definitivamente estaba molesta. La humillación de ser escoltada fuera del edificio de mi oficina frente a mis colegas la habría golpeado duro. Le importaba mucho las apariencias, lo que la gente pensaba de nuestro matrimonio. Que la seguridad la escoltara fuera parecería una admisión pública de que nuestra relación estaba en serios problemas. Esa noche, los mensajes cambiaron de nuevo. No puedo creer que hicieras que me escoltaran fuera de tu trabajo como si fuera una loca. Todo el mundo pregunta qué nos pasa. ¿Qué se supone que debo decirles? Esto está afectando a más que solo a nosotros dos. Tu comportamiento es vergonzoso. Mi comportamiento. Incluso ahora, lo estaba convirtiendo en lo que yo estaba haciendo mal, no en lo que nos había llevado a este punto. El martes por la noche, intentó llamar desde el teléfono de su hermana, probablemente pensando que contestaría si no reconocía el número. Lo dejé ir al buzón de voz. Sé que estás ignorando mis llamadas, pero esto se está saliendo de control. Hablé con mi hermana sobre lo que pasó entre nosotros y cree que estás reaccionando de forma exagerada. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos frustrados. Dije que lo sentía. Excepto que no había dicho que lo sentía. Ni una sola vez en ninguno de sus mensajes había explicado, justificado, minimizado y culpado. Pero nunca se había disculpado realmente. El miércoles por la mañana, recibí un tipo diferente de texto. Fui a un consejero ayer. Dijo que necesito asumir la responsabilidad por mi parte en todo esto. Estoy tratando de entender que hice mal, pero no puedo arreglarlo si no hablas conmigo. Por primera vez desde que me había ido, estaba reconociendo que podría haber hecho algo mal. Aún no se disculpaba, pero al menos reconocía que existía. Pero el reconocimiento no era suficiente. Entender que has herido a alguien no deshace el daño. Y no cambia el problema fundamental. Había comparado nuestro matrimonio con su relación pasada y lo había encontrado deficiente. Incluso si se disculpaba ahora, incluso si prometía no volver a hacer esa comparación, el daño estaba hecho. Me había mostrado exactamente cómo veía nuestra relación y no podía dejar de verlo. Para el jueves, los mensajes se habían vuelto desesperados. Ha pasado una semana. Ya has dejado claro tu punto. Ahora, por favor, vuelve a casa. No puedo comer. No puedo dormir. No puedo concentrarme en nada. Lo que sea que quieras que diga, lo diré. Lo que sea que quieras que haga, lo haré. Pero ese era el problema. No quería que ella dijera o hiciera nada porque yo lo exigiera. Quería que valorara lo que teníamos sin necesidad de que se le enseñara cómo. Quería que apreciara nuestro matrimonio sin compararlo con otra cosa. Y había demostrado que no podía hacer eso. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de haberme ido, recibí una llamada de su hermana. El nombre de su hermana apareció en la pantalla de mi teléfono. Casi no contesto, pero la curiosidad me venció. Está perdiendo la cabeza. Esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Sin hola, sin formalidades. No ha dormido en 3 días. Se está reportando enferma en el trabajo. Simplemente se sienta en tu casa llorando y mirando esa nota que dejaste. Hola a ti también. No seas sarcástico conmigo. ¿Tienes idea de lo que le has hecho? Le di exactamente lo que quería.
Espacio para sentirse menos exigida. Eso no es lo que ella quería y lo sabes. Me senté en el sofá de Chris, teléfono en una mano, café en la otra. En realidad, eso es exactamente lo que dijo que quería. Dijo que yo era demasiado necesitado. Dijo que su ex nunca la hizo sentir tan poco apreciada como yo. Así que me eliminé de la ecuación. No lo dijo así. ¿Cómo lo dijo? Silencio al otro lado. Entonces, estaba frustrada, ¿eh? Y cuando la gente está frustrada, dice lo que realmente piensa. Ella realmente piensa que su exnovio era mejor haciéndola sentir apreciada que su marido. Así que ahora es libre de apreciar ese recuerdo sin mi necesitada interferencia. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Su hermana intentó un enfoque diferente. Mira, sabe que metió la pata. Se ha estado castigando toda la semana. Oh, ¿en serio? Porque en todos los mensajes que me ha enviado, nunca se ha disculpado por lo que dijo. Lo ha explicado, justificado, minimizado, pero nunca ha dicho, siento haber comparado nuestro matrimonio con mi relación anterior. Tiene miedo de que no la perdones. Debería tener más miedo de haber pensado lo que dijo en primer lugar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no comparas accidentalmente a tu cónyuge con otro y lo encuentras deficiente. Eso no es algo que se te escapa cuando estás frustrado. Es algo que has estado pensando durante un tiempo. La conversación continuó durante otros 10 minutos con su hermana intentando todos los ángulos posibles. Que estaba siendo demasiado duro. Que el matrimonio se trataba de perdonar. Que todos cometen errores. Que ella había aprendido la lección. Pero la lección que necesitaba aprender no era sobre cuidar sus palabras cuando estaba frustrada. La lección era sobre apreciar lo que tienes antes de perderlo. Y esa era una lección que iba a tener que aprender por las malas. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante la última semana. La ira se había ido. El dolor se estaba desvaneciendo. Lo que quedaba era claridad, una comprensión cristalina de dónde me encontraba en sus prioridades y una determinación cristalina sobre lo que iba a hacer al respecto. El sábado, intentó algo nuevo. En lugar de llamar o enviar mensajes de texto, fue a todos los lugares donde pensó que podría estar. El gimnasio al que solía ir, el bar deportivo donde a veces veo partidos, la librería donde le compré su regalo de cumpleaños el año pasado. El vecino de Chris lo llamó alrededor de las 2 de la tarde. Hay una mujer sentada en un coche fuera de tu casa. Lleva allí 3 horas. Miré por la ventana. Efectivamente, su coche estaba aparcado al otro lado de la calle. Estaba sentada allí esperando, probablemente esperando que saliera para poder emboscarme con una conversación. ¿Cuánto tiempo crees que se quedará? Preguntó Chris. Hasta que se dé cuenta de que no voy a salir. Se quedó hasta casi la medianoche, simplemente sentada en su coche, saliendo ocasionalmente para caminar por la manzana, y luego volviendo a entrar para esperar un poco más. La determinación era impresionante, pero demostraba exactamente lo que sospechaba. Todavía pensaba que esto se trataba de conseguir que hablara con ella. Pensaba que si podía meterme en una habitación, podría explicar su salida de lo que había dicho. El domingo por la mañana, recibí un mensaje de texto de ella. Vi tu coche en casa de Chris. Sé que estabas allí. Esperé todo el día de ayer. Esperaré todo el día de hoy si es necesario. Le respondí, no lo hagas. Fue la primera palabra que le había enviado desde que dejé la nota en la encimera. En segundos, mi teléfono sonó. Gracias a Dios que contestaste. Tenemos que hablar. No, no tenemos. Sí, tenemos. No puedes simplemente tirar 6 años de matrimonio por una pelea. No fue una pelea. Las peleas son entre iguales. Esto fue tú diciéndome exactamente lo que piensas de nuestra relación. Estaba equivocada. Sé que estaba equivocada. ¿Equivocada sobre qué? Sobre lo que dije de compararte con él. Así que no lo decías en serio. Pausa. Lo decía en serio en ese momento, pero estaba enojada y... Simplemente para.
Lo decías en serio en ese momento. Eso es todo lo que necesito saber. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está molesta. No, dicen cosas que normalmente se guardan para sí mismos. Has estado pensando en tu ex y en cómo te hacía sentir en comparación con cómo te hago sentir yo. Has estado llevando una puntuación y yo he perdido. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Otra pausa, esta vez más larga. No lo sé. Si lo sabes. Simplemente no quieres admitirlo. Vale, tal vez he pensado en ello a veces, pero eso no significa que no te quiera. Y ahí estaba. La verdad. Había estado dando vueltas durante una semana. Nos había estado comparando regularmente y yo había salido perdiendo en su marcador mental. Gracias por ser honesta. Entonces, ¿vuelves a casa ahora? No. ¿Por qué no? Te dije la verdad. La verdad es exactamente por lo que no vuelvo a casa. Me quieres, pero no me aprecias. Me quieres, pero crees que alguien más era mejor haciéndote sentir valorada. Me quieres, pero desearías que fuera más como él. Nunca dije eso. No tenías que hacerlo. Estaba implícito en todo lo que dijiste. Empezó a llorar. Podía oírlo a través del teléfono. No puedo perderte por esto. No puedo perdernos. Ya lo hiciste. En el momento en que decidiste que nuestro matrimonio valía menos que tus recuerdos de otra persona. Pero te elegí a ti. Me casé contigo. Te conformaste conmigo. Después de que te diste cuenta de que él no iba a volver, ¿te conformaste con lo que podías conseguir? Y durante 6 años, estuve agradecido de ser elegido. Pero he terminado de estar agradecido por migajas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Silencio. Exactamente. Colgué. En una hora, tenía 14 llamadas perdidas de ella y una serie de mensajes de texto que iban de la súplica a la ira, a la negociación y de vuelta a la súplica. Puedo cambiar. Nunca volveré a mencionarlo. Podemos ir a terapia. Haré lo que quieras. Por favor, no te rindas con nosotros. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. La disculpa que había estado esperando finalmente llegó. Enterrada en un mensaje de texto desesperado, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Un lo siento no deshace la revelación de que tu cónyuge te ha estado comparando mentalmente con su ex durante años. Un lo siento no borra el conocimiento de que fuiste encontrado deficiente en esa comparación. Esa noche, Chris me encontró sentado en su terraza trasera con una cerveza, mirando a la nada en particular. Día duro. Finalmente admitió que me ha estado comparando con su ex. Dijo que piensa en ello a veces. Vaya. Pero al menos ahora sé que no me estaba imaginando cosas. Todas esas veces que parecía distante. Todas esas veces que actuó como si mi afecto fuera una molestia en lugar de algo bienvenido. Me estaba midiendo contra un recuerdo idealizado de otro hombre. ¿Y ahora? Ahora dejo de permitirle que pierda nuestro tiempo fingiendo que este matrimonio es algo que no es. El lunes por la mañana, volví a llamar al abogado e hice una cita para esa tarde. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Era hora de hacerlo oficial porque finalmente había entendido algo importante. No puedes forzar a alguien a que te aprecie. No puedes convencer a alguien de que valore lo que ya ha decidido que no es lo suficientemente valioso. Y no puedes competir con un fantasma que solo existe en su memoria, perfecto e intocable. Pero puedes negarte a pasar tu vida intentándolo. El martes por la mañana, su hermana llamó gritando, no ha comido en 3 días. No está durmiendo. Tienes que volver a casa ahora mismo. No. Se está desmoronando. Nunca la he visto así. Dejé mi café. Eso es lo que pasa cuando te das cuenta de lo que has perdido. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Cometió un error. ¿Un error? Me ha estado comparando con su ex durante años. Lo que dijo no fue un lapsus. Fue la verdad saliendo finalmente a la luz. Se da cuenta de que se equivocó. ¿En serio?
Porque cuando le pregunté, admitió que piensa en la comparación a veces. Eso no es arrepentimiento. Eso es ser pillada. La voz de su hermana se quebró. El matrimonio se trata de perdonar. No se trata de perdonar. No puedes perdonar a alguien por cómo se siente realmente. Me mostró exactamente dónde me clasifico en comparación con su ex. Y me niego a pasar mi vida compitiendo con un fantasma. ¿Te necesita? Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El miércoles por la noche, su hermana y su madre aparecieron en la puerta de Chris. «Tenemos que hablar», anunció su madre. «No, no tenemos. Esa es mi hija, y se está destruyendo por esto. Ella destruyó nuestro matrimonio en el momento en que lo comparó con su relación anterior. Solo estoy reconociendo lo que ya ha sucedido». Su hermana dio un paso adelante. Ha estado llorando durante 2 semanas. No puede comer, no puede dormir, no puede funcionar. Quizás debería haber pensado en eso antes de decirme que su ex nunca la hizo sentir tan poco apreciada. Hicieron votos, dijo su madre. Ella también. Es difícil apreciar a alguien cuando deseas que fuera otra persona. Te eligió a ti. Se conformó conmigo después de que su primera opción no funcionara. Estuve agradecido de ser elegido durante 6 años, pero he terminado de estar agradecido por migajas. Su madre intentó un último enfoque. ¿Qué haría falta para arreglar esto? Tendría que convertirse en una persona completamente diferente. Alguien que aprecie lo que tiene en lugar de lamentar lo que no tiene. Alguien que no lleve marcadores mentales entre su relación actual y las pasadas. La gente puede cambiar. ¿Puede cambiar el hecho de que ha estado pensando en su ex y en cómo la hacía sentir en comparación conmigo? ¿Puede cambiar que cuando estaba frustrada, su instinto fue comparar nuestro matrimonio con otra relación? ¿Puede cambiar que perdí una competición en la que ni siquiera sabía que estaba? Ninguna de las dos respondió. Eso es lo que pensaba. Su hermana hizo una última súplica. Va a seguir desmoronándose hasta que vuelvas. Entonces seguirá desmoronándose. No voy a volver para ser la segunda opción de nadie. No voy a volver para pasar mi vida tratando de estar a la altura de un exnovio. El jueves por la mañana, firmé los papeles para iniciar el proceso de divorcio. El viernes por la tarde, 2 semanas después de haberme ido, finalmente la llamé. Contestó antes de que terminara el primer timbre. Gracias a Dios. Por favor, vuelve a casa. Lo siento mucho. Fui una idiota. Sé que lo que dije fue terrible, pero te quiero. Te elijo a ti. ¿Quiero arreglar esto? La dejé terminar. Dejé que lo soltara todo. Las disculpas, las promesas, la desesperación. ¿Has terminado? Por favor, solo vuelve a casa y podremos superar esto juntos. No hay nada que superar. Me enseñaste algo importante sobre cómo ves realmente nuestro matrimonio. Y estoy agradecido por esa lección. ¿Qué lección? Que nunca fui suficiente en comparación con tu ex. Que cuando te casaste conmigo, te conformaste con lo que estaba disponible después de que tu primera opción no funcionara. Que durante 6 años estuve compitiendo con un recuerdo y perdiendo. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y sabes qué? Gracias por ser finalmente honesta al respecto. Me salvaste de desperdiciar más años tratando de ser alguien que no soy. Estaba equivocada. Estaba enojada y fui estúpida y dije algo horrible que no quería decir. Querías decir cada palabra. La gente no compara accidentalmente a su cónyuge con otra persona y lo encuentra deficiente. Eso viene de años de pensarlo. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. No puedes cambiar cómo te sientes fundamentalmente acerca de mí. Puedes aprender a ocultarlo mejor, pero no puedes cambiarlo. Y me niego a pasar mi vida siendo el premio de consolación de alguien. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. ¿Te necesito? No, necesitas aprender que no puedes decirle a tu marido que no está a la altura de tu ex y luego esperar que se quede para más comparaciones. Pero te quiero. Te encanta tener un marido. Te encanta la seguridad y la compañía.
Pero no me quieres lo suficiente como para apreciarme sin compararme con otra persona. Eso no es justo. Lo que no es justo es casarse con alguien mientras todavía estás emocionalmente invertido en tu pasado. Lo que no es justo es hacerme competir con un fantasma durante 6 años sin decirme que había una competición. Estaba sollozando ahora. Nunca volveré a mencionarlo. Nunca volveré a pensar en él. Demasiado tarde. Ya me mostraste dónde estoy. Ya revelaste que cuando nuestro matrimonio se pone difícil, tu primer instinto es compararlo con otra relación y encontrarlo deficiente. Así que eso es todo. ¿Te rindes con nosotros? No me rindo. Estoy aceptando la realidad. La realidad es que no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. La realidad es que merezco a alguien que me elija primero, no a alguien que se conforme conmigo después de que su primera opción no funcionara. Yo te elegí a ti. Elegiste lo que estaba disponible. Hay una diferencia. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer y lo haré. No hay nada que puedas hacer. No puedes deshacer 6 años de comparación mental. No puedes cambiar el hecho de que ahora sé exactamente cómo ves nuestro matrimonio. Y no puedes hacer que olvide que cuando estabas frustrada conmigo, tu respuesta fue recordarme que otro hombre lo hacía mejor. Por favor. Ya he solicitado el divorcio. Recibirás los papeles la próxima semana. Esta es mi llamada de cortesía para decirte que se acabó. No puedes simplemente tirar todo lo que hemos construido. No lo estoy tirando. Finalmente estoy aceptando que lo que construimos nunca fue lo que pensé que era. Pensé que habíamos construido un matrimonio entre 2 personas que se eligieron mutuamente. Resulta que construimos un matrimonio entre alguien que eligió y alguien que se conformó. Nunca me conformé. ¿Lo hiciste? Y ahora vas a experimentar lo que es perder aquello por lo que te conformaste. No firmaré los papeles. No tienes por qué. Después del periodo de espera, se procesará de todos modos. Pero te recomiendo que los firmes. Hazlo más fácil para ambos. No se ha acabado. Sí, se acabó. Querías sentirte apreciada. Ahora puedes pasar el resto de tu vida apreciando lo que tenías después de que se haya ido. Colgué y bloqueé su número. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Me enteré por amigos en común que se había mudado con sus padres, que había intentado salir con alguien pero no podía conectar, que le decía a la gente que había cometido el mayor error de su vida. Pero los errores se pueden perdonar. Lo que ella había hecho no fue un error. Fue una revelación de sus verdaderos sentimientos. Y yo estaba agradecido de que finalmente hubiera sido honesta al respecto. Nunca miré hacia atrás. Comentario. Hola a todos, quería compartir algunos pensamientos honestos con ustedes después de reflexionar sobre esta historia. Una cosa que realmente me llama la atención es lo importante que es el autorrespeto en cualquier relación. Todos merecemos sentirnos genuinamente valorados y apreciados por quienes somos. Establecer límites claros es en realidad un acto de bondad hacia uno mismo. A veces, lo más responsable que podemos hacer es elegir nuestra propia paz. La curación a menudo comienza en el momento en que dejamos de aceptar menos de lo que merecemos. Creo que asumir la responsabilidad de nuestra felicidad es una de las mayores formas de amor propio. Sean amables con ustedes mismos, especialmente cuando otros no les muestran la amabilidad que necesitan. Su valor nunca debería estar sujeto a comparación o negociación. Espero que esto les recuerde que siempre deben proteger su paz y elegirse a sí mismos con confianza.